Hola, qué gusto estar de regreso con ustedes. Este es el curso número 6. ¿Qué es el gobierno y cómo funciona? La idea de este curso es que todo mi curso de Derecho Administrativo 1, todo el que he dado desde hace años en la universidad, se ponga a disposición de ustedes de una manera sencilla, como lo hemos hecho en esta aula virtual. Van a ser 20 clases de 20 minutos, para ver una de las materias más áridas, quizá más complejas, poco llamativas en la licenciatura de Derecho, de las menos populares, de las menos sexys, vamos a decirlo así, porque es una materia compleja, es una materia enredada, es una materia además poco estudiada en México, poco entendida en México. Pero para mí es absolutamente fascinante. Yo llevo muchos años dando esta materia, a mí me encanta, y lo que he tratado de hacer en mis cursos es que los alumnos le entren de una manera diferente porque estamos hablando de esa cosa rara y horrible que es el gobierno. En lugar de hablar de estas teorías complejas del derecho administrativo, la teoría francesa, la teoría italiana, la teoría alemana del derecho administrativo, les voy a ahorrar toda esa parte aburrida del derecho administrativo y vamos a entrar directo a la parte divertida, interesante de cómo funciona el gobierno. 20 clases, vamos a ver qué temas vamos a ver durante estas 20 clases. ¿Cómo surgen los gobiernos y por qué? Importantísimo. ¿En qué momento surgen los gobiernos y con qué objetivo? ¿Por qué de pronto los reyes empezaron a necesitar aparatos administrativos? Es importantísimo entender esta parte. 2. ¿Qué tipos de gobiernos hay en el mundo? ¿Son los mismos? ¿Se generan de la misma manera? ¿Se diseñan de la misma forma? ¿Todos los gobiernos somos lo mismo y lo único que cambia son los actores? ¿O en el diseño hay algo importante que tengamos que aprender? 3. Las fuentes del poder. ¿Cómo surge el poder? ¿De dónde surge el poder? ¿De dónde nace el poder? ¿Y por qué es importante el entender las fuentes del poder? ¿Por qué es tan importante saber que el poder surge de una fuente formal en la que todos acordamos el diseño, la forma, las funciones y las diferentes cosas que puede hacer ese poder para darle un cauce específico? 4. La Constitución. ¿Cómo la Constitución es ese parámetro inicial de fuentes del derecho a través del cual se van a generar los distintos órganos, los distintos procesos, las distintas capacidades? Es importantísimo entender la función de la Constitución en el derecho administrativo y en la forma de los gobiernos y en las funciones de los gobiernos. 5. Las leyes y los tratados internacionales. ¿Cómo operan las leyes y los tratados internacionales en la creación del derecho administrativo como fuente del derecho administrativo, en el diseño del aparato gubernamental, en sus capacidades para ejercer el poder, en sus funciones del ejercicio del poder, en las funciones de cada órgano, de cada aparato, de cada persona que forma parte del derecho administrativo y por lo tanto del gobierno? El reglamento y las normas administrativas, cómo este cuerpo normativo, este conjunto de normas que pueden llegar a ser miles en un aparato como el nuestro, se convierten en esta selva que tenemos que conocer, que tenemos que entender y que tenemos que saber desmenuzar de la mejor manera posible para poder saber qué funciones tiene el gobierno, cómo puede actuar y hasta dónde tiene que limitarse. Importantísimo. El acto administrativo. De todas las fuentes, de todos estos cuerpos normativos, surgen actos. Todos los días, a todas horas. Ese aparato gigantesco que está allá afuera llamado gobierno está actuando individualmente sobre personas concretas y sobre actos específicos en momentos específicos. ¿Qué es el acto administrativo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo debemos revisarlo, analizarlo para eventualmente poder combatirlo? Importantísimo. El órgano. Estos aparatos gigantescos están diseñados en órganos específicos que son núcleos en donde se atraviesan funciones, facultades, derechos. Y es importantísimo entenderlos como eso, como células que tienen funciones específicas en donde se cruzan nuestros derechos y donde pueden generarse nuevos, generarse obligaciones,
generarse nuevas funciones de un aparato muy complejo. Por eso es importante entender 9, las funciones. ¿Cuáles son las funciones de este aparatote grandote llamado gobierno? Pero también cuáles son las funciones de las distintas columnas en torno a las cuales está organizado este aparato llamado gobierno. ¿Cómo funcionan cada uno de los aparatos? ¿Cuáles son las distintas tareas que tiene? ¿Cómo colaboran entre ellos para ejercer las diferentes tareas o cómo no lo hacen? 10. Las facultades. Las facultades, que es estos poderes que le otorgamos de manera específica a órganos concretos para poder ejercer de manera adecuada sus funciones. Vamos a tratar de verlas, vamos a tratar de distinguirlas de las funciones y vamos a tratar de distinguirlas de las obligaciones también, que es importantísimo hacerlo. Vamos a ver después las obligaciones. ¿A qué está obligado este gran aparato? ¿Cuáles son las cosas que tiene que hacer? Que tiene que hacer porque una ley se lo manda, se lo obliga. ¿Cuáles son las funciones que está obligado a ejercer y qué pasa si no lo hace? Y vamos a la parte más interesante. ¿Quién? ¿Quién tiene que hacer todo esto? Un servidor público. Una persona en concreto. Todas estas cosas, las fuentes, las obligaciones, las facultades, recaen en personas concretas que se llaman servidores públicos. Antes les decíamos funcionarios. Ahora los entendemos como servidores públicos porque ya vimos que todo esto que hacen, lo hacen para servirnos a nosotros, para servir al público. Es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque, tema 13, tienen responsabilidades. Vamos a ver en esta clase 13 las responsabilidades de los servidores públicos. ¿Por qué responden los servidores públicos? ¿A qué responden los servidores públicos? ¿A quién le responden los servidores públicos? En el tema 14 vamos a ver la vigilancia y el control. Lo que vamos a ver en este tema es cómo este aparato gigantesco es vigilado y controlado constantemente. ¿Cómo le hacemos para que este monstruo monumental, este monstruo gigantesco, siempre haga lo que tiene que hacer y no se salga de ese cauce? Es una tarea complejísima, es una tarea muy difícil y es una tarea permanente que nunca acaba, que todo el tiempo tenemos que estar haciendo, todo el tiempo tenemos que estar rediseñando y todo el tiempo tenemos que estar evaluando. Es importantísimo este tema. El tema 15, la organización. ¿Cómo se organiza este aparato? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las diferentes áreas? ¿Cómo funciona esto de las secretarías, los órganos desconcentrados, los órganos autónomos? ¿Cómo se entienden entre ellos? ¿Cómo se hablan entre ellos? ¿Cómo no se hablan entre ellos? ¿Cómo se limitan entre ellos? Es importantísima la organización del aparato para poder entender cómo funciona. Y después vamos a hablar, por lo tanto, del diseño administrativo. ¿Cuál es un buen diseño administrativo? ¿Cuál es un mal diseño administrativo? ¿Por qué algunos diseños funcionan mejor que otros? ¿Por qué se deben a las circunstancias específicas de cómo están diseñados, etcétera? Para después poder hablar de un tema muy importante, la transparencia y la rendición de cuentas. Este aparato gigantesco, que llevan servidores públicos específicos, una vez que ejecuta sus actos, tiene que rendir cuentas. En la ejecución de los actos, tiene que ser transparente, tenemos que tener la capacidad de ver cómo está ejerciendo el poder, pero después tenemos la obligación y la capacidad de pedir que nos rindan cuentas. ¿Qué hiciste con esas funciones? ¿Qué hiciste con esas facultades? ¿Cómo las ejerciste? ¿Qué resultados obtuviste? Es importantísima la rendición de cuentas y la transparencia al mismo tiempo. El tema 18 es el combate a la corrupción. Ustedes ya saben que es uno de mis favoritos. La corrupción es el ejercicio del poder para beneficio privado. Es decir, que todo esto, en lugar de servir a la población, le sirva a personas concretas, le sirva a grupos específicos. Eso es corrupción. Vamos a ver cómo se combate a la corrupción desde el plano administrativo y por qué es tan importante en este tema el combate a la corrupción. El tema 19 es la evaluación y la mejora. Todo este aparato debe ser constantemente evaluado. Tenemos que tener la capacidad de ver cómo funciona, de revisar qué sirve, qué no sirve, de mantener lo que sirve y mejorarlo, de romper lo que no sirve y cambiarlo por algo diferente, de cambiar las estructuras, cambiar a las personas, cambiar los perfiles, cambiar las normas. A veces lo que hace falta no es cambiar a una persona, sino cambiar el lugar donde esa persona se ubica.
A veces el lugar está perfectamente diseñado y lo que no sirve es la persona o el perfil o el proceso de selección para que esa persona llegara a ese lugar concreto. Todo eso lo vamos a ver. Y finalmente, la coordinación y la colaboración. Cómo este aparato debe coordinarse y colaborar entre sí al interior, pero también con otros aparatos, con otros poderes, con otras instancias y órdenes de gobierno, con otros órganos autónomos y sobre todo con gobiernos externos. De eso se va a tratar. Como les digo, son 20 temas muy importantes para entender qué es el gobierno y cómo funciona. Este es mi curso, esto es lo que doy todos los semestres cuando doy clase de Derecho Administrativo 1 en el ITAM o en otros lugares. Me encanta este curso a mí. Siempre les explico a mis alumnos que el derecho constitucional, que también me encanta y que también doy clases de eso, es como el gran diseño, ¿no? Es decir, siempre les platico que para mí el derecho constitucional es como este cuate que se sienta en un gran bastidor en la Ford, por ejemplo, y diseña un coche increíble, le pone cualquier cantidad de funciones, ¿no? Está ahí dibujando y su creatividad está volando y entonces el cuate se encarga de ver que ese coche sea todo lo que él soñó que podía ser. Es el creativo, es el gran diseñador, es el gran armador de sueños que los plasma en un dibujo. Y ese es el constitucionalista, ese es el que arma el gran plano, ¿no? Pero el administrativista, nosotros, los que nos dedicamos a esta parte compleja, somos los que hacemos que ese coche efectivamente pueda ser construido, camine cuando tiene que caminar, se apague cuando se tiene que apagar, funcione con la gasolina que dice el diseñador que debe funcionar, corra a la velocidad que tiene que correr, no explote, no se queme, no se rompa al primer ejercicio, sí pueda subir a 5 personas o a 6, tenga la capacidad de llevar una maleta atrás, pero lo más importante de todo esto, que cueste lo que pueda costar. Es decir, que lo que soñó este cuate no acabe costando miles de millones de dólares que no puedan ser utilizados. Bueno, eso es lo que hacemos los que nos dedicamos a todo esto. Que ese gran diseño que está en la Constitución de Estado aterrice en un aparato llamado gobierno y que pueda funcionar como un aparato que tiene la capacidad de rendir, de dar los frutos y de dar los resultados para lo que fue diseñado. Y por eso entonces vamos a empezar hoy con el primer tema. ¿Cómo surgen los gobiernos? ¿Cómo surgen los gobiernos y para qué surgen? Insisto, no me voy a ir años a la historia. Esta clase, cuando doy clase de Derecho Administrativo, como tenemos un semestre completo, a veces me echo 2 o 3 clases platicando un poco de la historia. No los voy a aburrir, nos quedan 7 minutos y en ese tiempo voy a platicarles un poco la historia de cómo surgen los gobiernos y para qué. Seguramente ustedes han visto películas o series de la época de los reyes, la época de las cortes. Los reyes comandaban un territorio que poco a poco empezó a hacerse cada vez más grande. Los territorios empezaron a convertirse en grandes imperios. Y estos imperios empezaban a requerir de otras cosas más allá que de las simples instrucciones para comandar un ejército, para gobernar un lugar, etc. Empezaban a requerir dinero, por lo tanto empezaban a requerir recaudación. Después de la recaudación requerían buenas administraciones, pero empezaron a exigírsele además a estos aparatos gubernamentales el ejercicio de diferentes funciones, que el gobierno proveyera ciertas cosas más allá de la simple seguridad de las fronteras. Poco a poco los contribuyentes empezaron a exigir que todo eso que ponían a disposición de un reino fuera administrado de buena manera y se les regresara de alguna manera, que no fuera simplemente un ejército protegiendo las fronteras. Poco a poco los diferentes modelos de gobierno empezaron a surgir porque las cortes empezaron a dejar de ser suficientes para el ejercicio gubernamental. El primer gran aparato bien organizado administrativamente desde el punto de vista moderno del derecho fue el aparato francés que surge en la época de Napoleón. Napoleón era un obsesivo del orden, un obsesivo de la organización. Como general del ejército le chocaba la idea de tener personas que seguían su propia voluntad. A él le gustaba la idea vertical de un gobierno, de un ejército organizado de manera piramidal, que tuviera responsables directos de cada cosa y hasta la cabeza un responsable del todo. Y fue así como surge en Francia, por
instancia de Napoleón, el primer gobierno administrativamente armado con base en leyes específicas que le otorgan a los diferentes órganos funciones concretas. Este ejercicio de codificación de leyes que hace Napoleón es el primer gran ejercicio administrativo de ordenar en funciones concretas las diferentes áreas concretas del gobierno. Antes de esto, lo que teníamos eran cortes que se dedicaban sí a temas específicos, pero de manera muy desorganizada y sobre todo basados en el poder crudo, en el poder sin asidero, en el poder sin una fuente concreta. Es a partir de la codificación de Napoleón que cada una de las áreas administrativas del gobierno tiene una referencia legal, un código, una fuente concreta que le dice a esa área específica, a esa secretaría o ese ministerio específico, a ti te toca esto. Estas son tus funciones concretas. Una ley específica le dice a un aparato, estas son tus funciones, pero además, estas son tus facultades. Este es el poder que puedes ejercer y no otro. A ti te toca este poder y le vas a dar cauce de esta manera. Estas son tus obligaciones. Esto es lo que estás obligado a hacer. Con este poder y estas funciones, tienes estas obligaciones específicas. Con base en ellas, puedes ejercer el poder limitado por estas funciones. Surge por primera vez en la historia la idea del principio de legalidad, que es este aparato, estas personas que forman parte del aparato, solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados. Es decir, este gran aparato que antes funcionaba en cortes desorganizadas, ahora está ordenado con base en un concepto muy básico. Lo que dice la facultad es lo que puedes hacer, y no más. Hasta aquí llega tu poder. El poder empieza a tener un cauce legal específico. Y esto es importante porque la limitación del Estado, en este sentido, es al mismo tiempo el derecho del ciudadano. Ahora el ciudadano tenía, a partir de esta organización administrativa, la capacidad de acudir a una ley, contrastarla con el acto de poder del gobierno y decir, oye, no, fuiste más allá de lo que dice la facultad que puedes ir. Y por lo tanto, ese ciudadano tiene ahora la capacidad de ir a un órgano de revisión para decirle, oye, este cuate fue mucho más allá de lo que dice la facultad concreta que puede ir. Y esto empezó a darle un orden distinto al aparato administrativo. Pero se complementa con otro elemento que es fundamental. A partir de esta organización legal, con funciones concretas y capacidades concretas, facultades específicas y obligaciones, se genera la capacidad de organizar administrativamente la parte económica. A partir de ese momento, Napoleón y los gobiernos que siguieron a esta organización tienen una mejor manera de saber cuánto necesita cada uno de los órganos de este gran aparato, cómo funciona cada uno de ellos, evaluar si la lana se está gastando bien o se está gastando mal, si un aparato necesita más lana que otro, si estoy poniendo demasiado acá y muy poco de este lado. Tienen nuevas capacidades administrativas en este sentido. Pero quizá lo más importante, por lo menos para mí, es la capacidad de hacer responsable a cada persona. Ya no simplemente a través del poder crudo de soy tu jefe y no diste resultados y te corro, sino a través de un mecanismo jurídico concreto y objetivo. Tenías esta facultad, con estas funciones y con esta lana, ¿qué hiciste? Si hiciste las funciones concretas que te pedí, con la lana que te pedí, limitado con el poder que establecen las facultades, muy bien, te quedas en el cargo. Si no hiciste la chamba, la hiciste más cara de lo que se requería o lo hiciste fuera de facultades, tengo una vía objetiva y concreta para hacerte responsable por no cumplir con tus obligaciones. Y yo creo que eso es lo que da un giro completo en la historia del ejercicio del poder. A partir de ahí, se empiezan a crear los grandes aparatos administrativos basados en ley, con fuentes concretas que poco a poco le empiezan a dar cauce al poder de una manera distinta.
De ahí es de donde surge la necesidad de los gobiernos y a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. A partir de ahí es muy difícil encontrar gobiernos que se organizan solo en torno al poder de una persona, a la instrucción de una persona, a la capacidad de una persona. Empezamos a tener a partir de ahí aparatos muy complejos y lo que vamos a ver a partir de la próxima clase es qué tipos de gobiernos hay, cómo son esos diferentes tipos de aparatos que se organizan. Muchas gracias por estar de regreso. Nos vemos en todo el curso completo. 20 clases, hoy es la primera. Aprendamos a ver cómo funciona un gobierno y qué es. Muchas gracias.